en nuestro último mensaje de la serie Nada es imposible. Hemos visto a lo largo de estas últimas 10 semanas que Dios sí ha hecho cosas maravillosas y ha hecho cosas y ha cambiado circunstancias que todos nosotros creyéramos imposible. Y hoy día vamos a terminar a la luz también de lo que hemos cantado recién en este último himno, hablando sobre la perseverancia. Dios nos puede ayudar a perseverar, no solamente perseverar en algo que estamos haciendo, sino que cuando nuestra fe es confrontada, cuando nuestra fe es desafiada. Y nosotros vivimos una época, un contexto cultural y social donde el cristianismo está bajo fuerte contestación. Todo el pensamiento secular que en Chile se da bastante fuerte ha llegado duro y muchos de nosotros no sabemos cómo responder, y hemos visto algunos cristianos optando por 2 o 3 caminos. Uno de los caminos es transformarnos en un gueto y romper lazos con todo lo que puede hacer el ambiente secular. Bueno, no creo que sea la mejor solución. El segundo es flexibilizar un poco las ideas y transar algunas cosas y ponernos así como más como cristianos progresistas, podemos decirlo así, ¿no? Tampoco creo que esa es la idea, no es nuestra perspectiva aquí en nuestra iglesia. Pero hay un tercer camino, bueno, un tercer y un cuarto camino. El tercer camino es el camino de la ignorancia, ¿cierto? Si usted no sabe nada, usted no tiene con qué pelear, ¿cierto? Así que muchos se quedan ahí también, se omiten y bueno, no sé. Y hay un cuarto camino que es el camino de lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con, en el momento en que nuestra fe está bajo contestación, poder responder de manera adecuada. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿De manera adecuada para qué? De manera adecuada para permanecer firmes en el Evangelio, o sea, para permanecer firmes en lo que la palabra dice que nosotros tenemos que hacer. Hay 2 ejemplos de hombres que fueron más o menos contemporáneos. Bueno, uno se tomaban ahí por algunos años de diferencia entre el que muere uno y el otro está así como en su juventud. El primero yo creo que ustedes conocen bien, que dijo estas palabras mientras le preguntaban: ¿seguro que eres uno de ellos? Se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Ustedes conocen esa historia, ¿no es cierto? Cuando Pedro, el discípulo que Jesús tenía quizás la mayor cercanía, lo negó delante de aquellos hombres que estaban ahí al lado de afuera mientras Jesús era juzgado. Obviamente que el Señor restauró a Pedro, pero el punto aquí es que él en un momento de confrontación reaccionó de esta manera. Y la verdad es que muchos cristianos han reaccionado de esa manera. Es fácil echarle piedras a Pedro, es fácil hoy día, en la distancia histórica, decir: pucha, Pedro, ¿por qué hizo esto? Pero ¿cuántas veces nosotros nos somos tentados a hacer lo mismo cuando somos confrontados con temas así? ¿Y qué piensas tú sobre el matrimonio homosexual? ¿Y qué piensas tú de esto y de aquello? Y nosotros decimos: oye, no es bien así, la cosa es más o menos diferente. Y bueno, algunos cristianos simplemente dicen: no, la iglesia no tiene nada que ver, la iglesia está desactualizada. Y bueno, eso dicen afuera, la iglesia dice: ah, qué bueno. ¿Han escuchado casos así, no? Han sabido de casos así. Bueno, pero hay un otro caso de un tipo que era más o menos contemporáneo a Pedro, que es Policarpo, que tuvo un testimonio de martirio bastante importante. Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Policarpo, ya en su vejez, durante la persecución, fue condenado por su predicación. Y lo fueron a buscar. Cuenta la historia que algunos amigos trataron de ocultarlo en otra ciudad, pero los soldados llegaron allá también. Cuando lo encuentran ahí en la casa, él recibe a sus captores y los recibe con tanta amabilidad y con tanta generosidad que la gente dice, que la gente incluso se asusta y dice: tanto alboroto para traer a este hombre que es tan gentil. Y de hecho Policarpo le pide que se alimenten a los
a los soldados, ellos se alimentan, ellos comen, él pide una hora para estar en oración, y él entonces ora durante una hora, los soldados estaban esperando y luego lo llevan. Y cuando lo llevan ahí a la figura, al política que estaba a cargo, no me acuerdo exactamente quién, lo llevan ahí, y lo primero que trata de hacer es convencerle a él a negar a Jesús. Bueno, ya eres un hombre mayor, ya tiene 80 y tantos años. Evitemos el desgaste de que te mandemos a la hoguera. Simplemente basta con que llames de Señor al emperador, y basta con que ofrezcas incienso, quizás un sacrificio en los altares, y está. O sea, puedes evitar tamaño problema con solo 2 gestos. ¿Sí? Como muchos cristianos en nuestros días podrían decir, después te arrepientes y pides perdón a tus Dios. Pero Policarpo fue muy consistente en su defensa. Así que respondió de la manera como está aquí: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? ¿Cómo puedo negar? Con ese testimonio, Policarpo fue quemado, y fue quemado delante de todo un auditorio, como un ejemplo de aquellos que se rebelan contra la autoridad del emperador, y como un monumento de fe para las generaciones posteriores. El punto es, el tema que vamos a estudiar tiene que ver con eso, es el tema de Daniel y de los amigos de Daniel. Bueno, como ustedes saben, Daniel vivió en Jerusalén, era un hombre del alto rango, su familia era una de la nobleza de Jerusalén, y cuando vino el imperio babilónico con Nabucodonosor, dominó la ciudad y llevó a los mejores hombres, Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Llegando en Babilonia, el plan de Nabucodonosor era de cambiarles la mente y tratarles a ellos, eran jóvenes, adolescentes, y tratar de enseñarles, discipulándoles, para que fuesen ellos entonces líderes en la nación babilónica, en el imperio babilónico. Por eso les cambiaron los nombres, ¿no es cierto? A Daniel le dieron el nombre de Belsasar, y sus amigos recibieron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, dice la Biblia lo siguiente: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Entonces los heraldos proclamaron en voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones, gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. «¡Que viva su majestad por siempre!», exclamaron. «Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas». Pero hay algunos judíos
a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 esos hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¡Qué fantástica historia! ¡Qué fantástica historia de estos 3 amigos de Daniel! La historia nos muestra la figura de un rey que tenía plenos poderes. Estamos hablando aquí del hombre que tenía en ese momento, que estaba en ese momento en el clímax de su poder militar, político, histórico. Nabucodonosor había conquistado del Egipto hacia el oriente todo lo que pudo. Él tenía plenos poderes y estaba, obviamente, como es típico de esa época, en sus locuras idólatras y totalitarias, absolutistas, y vemos cómo era un hombre bastante cruel. El punto es que él construye entonces una estatua de oro. Yo siempre pensaba que era una estatua de él, ¿no? No era una estatua de él necesariamente, de uno de sus dioses, pero una estatua de 27 metros de altura, 2,5 metros, 2,70 metros de ancho. Estamos hablando de un monumento importante. Estamos hablando de un monumento que de cualquier lado se ve. Se dice que cuando las
ciertas civilizaciones están en su clímax y empiezan entonces su decadencia, ellos construyen. Las construcciones están siempre marcadas en los momentos del inicio de la decadencia de una cultura. Bueno, cierro paréntesis. Entonces él construye eso y ordena que absolutamente todos se inclinen a tierra. Obviamente que había mucha gente de muchas culturas que estaban ahí mezclados en las conquistas de Babilonia, gente que vivía ahí y que no estaba 100% de acuerdo con esto, pero había un problema: el que lo hiciera moriría. Entonces había una obligatoriedad para todos, y dentro de la idolatría genérica, no importa ese Dios porque yo tengo el otro y estamos igual. Pero nosotros sabemos que la religión de Israel monoteísta era contra ese tipo de postura. Así que, ¿qué es lo que hicieron los tres hombres, los tres jóvenes? Ellos optaron a obedecer a Dios antes que a Nabucodonosor. Por detrás está toda una trama de gente que les quiere sacar de su puesto, que son esos líderes de la nación, probablemente gente que tenía un puesto inferior a lo de ellos, y que por de cierta manera aspiraban como que quitarles el camino para poder ascender. Todo el tema religioso para estas personas que trabajaban, esos astrólogos que trabajaban contra Sadrach, Mesach y Abednego, era un detalle, era un medio para, así como para muchas personas. El medio para agradar al rey es postrándose. Entonces me voy a postrar y me voy a adorar, me voy a rendir a esa adoración. Ahora, la integridad de estos tres muchachos marca en esa historia de una manera potente. El punto aquí es, ok, la historia es hermosa, pero ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo puedo resistir yo? No creo que nadie nos va a echar en un horno caliente tal cual como este, pero hay muchas formas de hornos en nuestra cultura. Nosotros sabemos que nuestra reputación puede ser fácilmente destruida en Internet. Podemos perder el empleo, podemos perder incluso buenísimas oportunidades, sea de negocios, sea de oportunidades de relaciones familiares y romper lazos con amigos, y toda una serie de cosas nos puede pasar. Puede ser que no nos den la pasada en una promoción en el trabajo exactamente por nuestras posturas con relación a un tema A, B o C. Hay muchas maneras de ser en nuestros días probados como fueron probados esos tres muchachos. Pero antes de que pasemos aquí, solo un paréntesis. Quizás ustedes se pregunten, ¿dónde estaba Daniel? Estamos hablando del libro de Daniel, la historia. Aquí en el libro de ¿dónde estaba Daniel? Probablemente Daniel debiera estar fuera de esta región, a cargo del servicio del rey. Por eso no estaba registrado aquí. Él mismo supuestamente registra esto, y como no hay indicios de su presencia ahí, es muy probable que él no estaba en las proximidades de esto. Pero también una otra teoría es que la acusación fue dirigida solamente a estos tres, porque muy probablemente Daniel estaba en un nivel un poco más elevado, y el intento de llegar a Daniel era quitarle el piso a los amigos más cercanos en puestos inferiores. Esa es una otra teoría. Bueno, la cosa es que si no estaba Daniel no importa, porque sabemos que más adelante Daniel va a tener su oportunidad de probar su fidelidad al Señor, y la hace bastante bien, como lo hacemos nosotros. Esa historia nos va a mostrar tres aspectos que nos ayudan a hoy día mantener una postura de fidelidad al Señor cuando somos cuestionados en nuestra fe. No cuando somos cuestionados en el sentido de ¿qué crees tú? ¿Qué creemos nosotros? Sino que deja de creer esto, deja de pensar así, deja de actuar de esta manera. Y vemos como en la historia la presión puede ser bastante grande al menos para uno. Lo primero que vemos en esta historia es que esos tres muchachos tenían un testimonio constante, y eso es lo que nosotros necesitamos tener: testimonio constante. Fíjense que cuando ellos fueron acusados, muy probablemente ellos fueron acusados porque ellos estaban siendo observados. Ya le habían puesto ojo en ellos, ya sabían que ellos, y como es la acusación, ellos no adoran a sus dioses, ni se postraron a la estatua. El tema fue que cuando el rey dio el orden de que todos debiesen adorar, estos astrólogos encontraron la oportunidad de pillar a los tres en un crimen.
Antes ellos no adoraban, pero no era un crimen pasible de muerte no adorar a los dioses del emperador. Pero ahora ellos encontraron como la brecha legal para condenar a esos hombres. Cuando los presentan ahí, los presentan exactamente porque su testimonio constante había dicho que ellos estaban firmemente sirviendo al Señor constantemente. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que la contestación de la fe no es un evento único. Eventos como este quizás sería el clímax de todo un proceso. Resistir no es ese acto heroico que yo tengo en un momento X, así cuando me confrontan y yo, wow, no. Es el resultado de todo un proceso de obediencia constante y de testimonio en las pequeñas cosas que yo voy dando. Muchos cristianos no son creíbles cuando dicen ser cristianos, porque en todas estas pequeñas cosas ellos han fracasado. Y si yo he fracasado en dar prueba de mi fe en todas estas pequeñas cosas, ¿cómo puedo yo resistir en las cosas más contundentes? Eso es lo que ellos muestran acá. Es interesante que esa constancia marca la vida de ellos. Ellos eran constantemente fieles. Cuando ellos llegaron ahí a Babilonia, lo primero que se les ofreció era de comer la comida que había sido ofrecida a los ídolos. Pero ¿qué dice la Biblia en Daniel 1:8? Ellos resistieron firmemente. Hay que ser bastante valiente, patudo, para decir, mira, yo no voy a comer esto. Su nación había sido destruida. Ellos habían sido llevados cautivos. Y estaban ahí bajo un poder imperial, dominante y cruel. Y en la primera oportunidad, ellos dicen, mire, de eso no voy a comer. ¿Qué te creí? ¿Cómo puede reaccionar de esa manera? No tenía amor a la vida. Come eso, muere. Ellos arriesgaron a morir desde el primer momento. Ellos estaban dispuestos a morir ahora. Ellos siempre estuvieron dispuestos a morir desde el momento en que fueron llevados a Babilonia. Ese era su estilo de vida. Resistir es un estilo de vida. Porque el cristianismo es confrontado con nosotros a cada momento, a cada opción, a cada decisión. El cristianismo es una confrontación hacia el mundo en circunstancias sencillas, cuando estamos viendo la tele, cuando estamos conversando con un amigo, cuando estamos en el tráfico, cuando le damos la pasada o no. Ahí nuestro cristianismo está siendo probado a cada instante. Esa constancia fue la marca de sus vidas. Y es interesante que la fuerza que ellos tuvieron en ese exacto momento para resistir fue producto exactamente de un lastro de conducta de fidelidad. Un lastro de una conducta de fidelidad. Así que usas las fuerzas que constantemente vas ejercitando día a día cuando perseveras en la oración. No existe oración poderosa, existe gente que ora constantemente, y así el Señor da poder para resistir a las pruebas y a las luchas. Es importante entender eso, que el resistir es una práctica constante, no es hecho heroico. Tenemos nosotros que hacer esto, así como hicieron ellos, y ser reconocidos, quizás acusados exactamente de eso. Qué honor haber sido acusados de esto, ¿no? Lamentablemente muchos cristianos no pueden ser acusados de esas cosas, porque su cristianismo es tan bajo perfil que cuando decimos soy cristiano la gente se asusta. ¿Tú? Eso debe ser de partir del corazón. Pero hay gente que se enorgullece de esto, de que no, yo soy tan así como James Bond, ¿no es cierto? Estoy ahí pero nadie me ve. Nadie se ha dado cuenta de que yo soy un verdadero cristiano, porque estoy como un espía, estoy así oculto a la plena vista. Exactamente lo opuesto a lo que el cristianismo representa. El cristianismo es una confrontación a nuestra cultura, es una ofensa a nuestra cultura. La manera de pensar de Cristo es una ofensa a la manera de pensar de todo el mundo. Y si yo pienso como Cristo, yo estoy ofendiendo
Es así. Por lo tanto, la práctica constante nos ayuda en eso. El segundo paso fue que ellos fueron llamados a la presencia de Nabucodonosor. Nos da a entender la historia de todo el libro de Daniel, que estos hombres tenían una especie de un alto concepto de parte de Nabucodonosor. Un hombre que llegó a esta posición con todo el temor de traición y con todo el intento de controlar las vidas de las personas para evitar al máximo perder su dominio, tenía obviamente un ojo bastante bueno para interpretar el corazón y las emociones de las personas, y por lo tanto Nabucodonosor había puesto el ojo en esos muchachos y seguramente tenía a ellos en buenos puestos. La cosa es que cuando él escucha que estos muchachos habían sido pillados desobedeciendo el orden real, él se enoja y los manda a llamar. Él podría simplemente ordenar que automáticamente fuesen condenados, pero los llama y los da una nueva oportunidad. Fíjense, en ese encuentro de Nabucodonosor con ellos hay dos dinámicas. La primera es la dinámica de tratar de disuadirles a ellos. Y si mira, les voy a dar una segunda oportunidad. Pero ojo, ojo, una segunda oportunidad. Y si ustedes no hacen esto, si ustedes no se someten a mi generosidad, ahí entonces vendré sobre ustedes con todo el poder y la fuerza, mandándoles a que se queden. En ese contexto, ellos responden a estas dos investidas de Nabucodonosor. La primera investida era tratar de disuadirles a ellos, y la segunda iniciativa era ponerles miedo, para que a través del miedo pudiese dominar y doblegar sus corazones. Entonces, delante del intento de disuasión y delante del intento de opresión, ellos resistieron con objetividad y firmeza doctrinal. Fíjense que ellos responden de una manera muy interesante. Lo primero que dicen es: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Ellos se asumieron totalmente culpables. Somos culpables de esto. No hace falta que nos defendamos. Ellos, al intento generoso de Nabucodonosor de ofrecerles una segunda oportunidad, ellos dijeron: no, sí, ellos tienen razón. No nos hemos postrado ante la estatua y ni hemos adorado a sus ídolos. Así que ni siquiera le vamos a discutir eso. Pero luego ellos hacen algo que a Nabucodonosor es un acto de afrenta, un acto de dominación, y él entonces se pone muy nervioso. ¿Por qué? Porque ellos responden así: nosotros no lo haremos, porque nuestro Dios, mira la argumentación, nuestro Dios nos puede librar. Nabucodonosor recién había dicho: y no hay Dios que les pueda librar de mis manos. ¿Qué es lo que responden ellos? Sí hay. Nuestro Dios nos puede librar. Esa respuesta está basada profundamente en el conocimiento teológico que ellos tenían de su Dios, de quién era Jehová. Ellos entendían que, en primer lugar, no se podía adorar ningún otro Dios. Su conocimiento y su pleno dominio teológico habían puesto ellos en esa posición. Es por creer en Dios tal cual como Dios se ha revelado que ellos estaban en esa situación. Y exactamente por creer en Dios tal cual como Dios se ha revelado es que ellos tenían valor para poder enfrentar al hombre más poderoso del mundo en ese momento. ¿Con qué palabras? Con la palabra de la verdad. Sí, nuestro Dios nos puede sacar del horno caliente. Pero incluso si nuestro Señor no nos quita, nosotros aún así no nos doblegaremos ante sus órdenes. Porque ahí está el tercer aspecto. Él creía que solamente Dios debiera ser adorado. Él creía que Dios era poderoso para librarles a ellos del horno caliente, pero él creía también que Dios era providente, en el sentido de que si Dios quiere que moramos así, moriremos, porque nuestras vidas están en sus manos. Él es el Señor, y Él, y no usted,
es que tiene el poder de vida y de muerte. Nabucodonosor su función era reconocida exactamente como los demás emperadores, de el que tiene el poder de vida y de muerte. Ustedes se acuerdan de los emperadores romanos que hacían así, ¿no? O así. Ese poder absoluto que pueda tener un emperador humano ni se comparaba con el poder de Jehová. Estos muchachos sabían. ¿Cómo responden ellos? Con una profunda fuerza y firmeza doctrinal. Lo primero es, ante los intentos de disuasión, ellos no discuten. No obstante, muchas veces con nosotros pasa al revés. Empezamos a flexibilizar y ya bien, la cosa no es bien así. Veamos, conversemos, discutamos. Transemos algo. Transemos en algo para que podamos salir adelante y evitar un trastorno. Así que, si estás de acuerdo con eso, con una porción nomás, no es mucho. Fíjense que él no se doblegó a los intentos de flexibilizar la comprensión de que Jehová es el único Dios a lo cual se debe adorar. Quizás muchos de nosotros nos hemos flexibilizado en diversos aspectos para poder sobrevivir, para poder sobrepasar. Esa fue la primera respuesta de ellos. Ni siquiera lo vamos a discutir. No hay discusión. Seguramente hay puntos de la palabra que no son plenamente claros. El problema es que hay muchísimos puntos que son absolutamente claros. Son estos en los cuales nosotros fracasamos. Y son exactamente en estos puntos que somos nosotros llamados a dar prueba de nuestra fe. Habían cosas claras aquí. Dios es el único Dios al cual se debe ser adorado. El primer mandamiento. En segundo lugar, Dios es el que tiene todo el poder. Él es el único todopoderoso de verdad. Ellos conocían las historias, el que abrió el mar, el que envió las 10 plagas, el que sustentó su pueblo en el desierto, el que hizo milagros y maravillas durante la historia. Ese es su Dios. Pero también conocían que este Dios tiene el control de la historia en sus manos. Y que si a ese Dios le place hacer morir a sus siervos, ellos morirán agradecidos de haberle servido. Contra estos temas no hay como transar nada. De hecho, el Evangelio en sí es intransable. Ese es el punto. A veces tratamos de flexibilizar el discurso como que para poder ser. No es así. Nosotros podemos ajustar la manera como explicamos, pero el contenido es el mismo. La manera, la forma, las palabras, pero no el contenido. No podemos abandonar esos principios fundamentales, porque si transemos en algo, transemos en todo. Ellos fueron bastante objetivos en eso. Pero también, porque respondieron al primer intento, el intento de disuasión. El segundo intento, el intento de la condenación. Porque si no haces eso, te tengo que echar. Y uno por temor a perder la pega, porque tiene que pagar cuentas, y tiene el arriendo, y tiene compromisos, y una serie de otros elementos que son complejos, y la economía como va en nuestros días, uno dice, ¿y qué va a pasar? Y si pierdo ese trabajo, es muy difícil encontrar un trabajo tan bueno como este. En ese momento empezamos a pensar, ¿cuán pequeño es nuestro Dios? ¿Qué Dios tan pequeño tenemos que no nos puede ni siquiera dar un trabajo decente? ¿Qué Dios tan pequeño tenemos que ni siquiera nos puede ayudar a pagar las cuentas? ¿Qué Dios tan pequeño tenemos que en un momento de presión dudamos de la vida? Es ahí donde nosotros repetimos lo que hizo Pedro. Pedro al menos temió por su vida. A veces nosotros tememos solamente por plata, por reputación. Ante la profunda firmeza con que Nabucodonosor impuso su ley, ellos reaccionaron con igual firmeza.
Una firmeza que estaba profundamente enraizada en su conocimiento de Dios. Si yo conozco bien a Dios, yo tendré recursos cuando sea confrontado de por qué creo en Él, de por qué le sigo. Ahí están los recursos. ¿Dónde está? No, obviamente que el Señor a través del Espíritu Santo nos fortalece. El Señor nos da valor, nos da capacidad de responder, de reaccionar, de perseverar. Es sí una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Pero eso camina juntamente con el trabajo diario, personal, de conocer más y más al Señor. Porque mientras más conozco al Señor, más confío en Él. ¿Y de qué me sirve la confianza? Exactamente para esos momentos donde nosotros somos confrontados. Ahí es donde la confianza paga sus dividendos. Debemos entonces reaccionar de esta manera. Sin disposición a la muerte no hay fe. Eso es la historia de ellos. Si yo no estoy dispuesto a morir por esto, es porque yo no creo en esto. Seguramente hay gente que está dispuesta a morir por un montón de causas. Lo que estamos hablando aquí es de algo más profundo. Estamos hablando de que nosotros tenemos la plena certeza de que aunque se destruya nuestro cuerpo físico, nosotros no moriremos para siempre. Porque sabemos que Él vive. Nosotros tenemos la plena seguridad de cómo termina la historia. Sabemos cómo va a terminar esa historia. Sabemos cómo será el final. No es un libro abierto, no está así como que el final está en abierto, qué sé yo. No, sabemos cómo va a terminar. Con mayor razón, debemos entender que Dios reina. Dios siempre hace lo mejor. Dios sí puede librarme a mí. Sí me puede conseguir una otra oportunidad de trabajo. Sí me puede dar un otro camino si ese camino se me cierra por esto. Pero seguramente yo no puedo pensar, porque sé quién es Dios. Si en primer lugar nosotros tenemos que tener ahí un testimonio constante, en segundo lugar también firmeza y objetividad doctrinal. Pero al final nosotros vemos cómo ellos reaccionaron y el libramiento de Dios, mostrando que lo que necesitamos también, así como ellos, es tener la centralidad de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que significa eso? Ellos, cuando responden a Nabucodonosor, que ellos no se entregarán, ellos están rehusándose en dar la gloria a Nabucodonosor y a sus ídolos para dar únicamente a Dios. Dios sería glorificado en sus vidas de una forma o de otra. Lo que quiero decir en ese punto es: Rey, no se trata de mí, no se trata de mi vida, no se trata de mi historia, se trata de Él, se trata de Jehová. Entonces el rey, fíjese cómo la historia es compuesta. El rey entonces ordena en su enojo, en el clímax de su enojo, ordena que se caliente el horno 7 veces más. Seguramente el número de veces tiene que ver con la comprensión simbólica de los judíos sobre la magnitud del dolor. Es decir, ustedes no morirán, pero morirán con toda la fuerza de Babilonia. Todo el fuego de Babilonia se armó contra estos 3 muchachos. Todo el poder imperial que había derrotado y destruido naciones, pueblos y tierras de toda la región estaba ahora en contra de ellos. El horno era tan caliente que las personas que fueron a lanzar a esos muchachos murieron. No que se quemaron, no que tuvo algunos quemadores. No, ellos murieron de tan fuerte que estaba el fuego. La cosa es que echan a los 3 atados. Y el texto dice que ellos fueron atados por los hombres más fuertes del reino. Entonces no era así como, bueno, está esposado, así como una cosa. No, se estaban atados completamente y fueron atados con sus ropas. Esto significa que el hecho de haber sido llevado con sus ropas, es decir, no importa el alto nivel que ocupas en el reino, si no haces lo que manda Nabucodonosor, vas a morir. Ese es el mensaje. Porque el mensaje no es solamente para Nabucodonosor y ellos, todo el imperio estaba viendo.
Así que con sus ropas, para mostrar que no importa quién sea, debajo de mí yo mando, ellos fueron echados al horno. Estando ahí en el horno, echados, luego Nabucodonosor de alguna manera tenía la oportunidad de ver hacia adentro, porque también era todo un espectáculo. Y mientras él miraba, él pregunta a sus siervos: ¿no hemos echado a tres hombres atados ahí? Porque estoy viendo 4 hombres libres andando por allá. Seguramente no era una visión, él estaba viendo. Seguramente la gente lo veía. Y esa es la razón por la que él llama a los 3 a que salgan. Interesantemente que él nos llama al 4. Quizás por temor. Él llama a los 3. En ese momento Nabucodonosor está seguro de que algo pasó sobrenatural. En ese momento él está seguro que el Dios de estos hombres actuó y mostró para él y para todo el reino de que él no es como los demás dioses, y que él sí es más poderoso que el hombre más poderoso del mundo, y que ni siquiera el fuego más fuerte de toda la historia puede consumir y puede destruir lo que Jehová quiere hacer. Es así como la historia termina y ellos salen, y por la boca de Nabucodonosor Dios es glorificado. Pero fíjense los detalles. Ellos fueron echados con ropas y salieron con sus mismas ropas, y las ropas no se quemó, las ropas no se quemaron, no se sentía el olor a humo. Si usted pasa un minuto haciendo un asado, si usted pasa por ahí, te queda el olor así como para siempre, no hay cómo. El olor a humo es bastante fuerte. Ni siquiera el olor a humo se quedó. El tamaño del milagro fue tan absoluto, porque en contraste con aquellos que murieron al obedecer al rey, los que desobedecieron sobrevivieron, porque Dios estaba ahí. Esos hombres vivieron para la gloria de Dios en ese momento, contrastando la ira del rey, contrastando todo el fuego de Babilonia. Vemos la respuesta sutil pero poderosa de Jehová. Jehová no mandó del cielo un soplo santo para extinguir el fuego. No, el fuego quemó. Y el fuego era un fuego de verdad, tanto que la gente murió. Pero cómo Jehová trató de proteger a su gente y mostrar que toda esa historia no se trataba de esos hombres. Toda esa historia se trata de la gloria que se debe a Dios en contra de la gloria que se daba a los ídolos. Mostrando que toda la historia de resistir a la fe no se trata de ti y de mí. El problema no soy yo. La gente no está contra mí. El problema es Dios. El problema es dar la gloria a Dios. Es vivir para la gloria de Dios. Ese es el problema. La gente no rechaza a los cristianos. La gente rechaza a Cristo. A Cristo. Cristo es la piedra en la cual la gente tropieza, en la cual nosotros también podemos tropezar. El problema no soy yo, no se trata de mí, se trata de Él. Él logrará demostrar su poder y su gloria a través de nuestras vidas, en los momentos de mayor presión y acusación. Él será fuerte para resistir y defender a su propio nombre, porque es su nombre que está ahí, no el mío. ¿Quién soy yo? Él es, no yo. Estos muchachos tenían la vida centrada en la gloria de Dios. Ellos estaban dispuestos a morir para que Dios fuese glorificado, sea en su vida, sea en su muerte, pero porque vivían para la gloria de Dios. Ellos fueron instrumentos de que a Dios se le glorificara más y más en sus vidas. Eso es interesantísimo, porque es así como Dios muestra la respuesta en esa situación. Él estuvo allí. Él estuvo allí. Él fue el que cerró la boca de los leones cuando Daniel fue echado al foso. Él fue el que estuvo allá con ellos. Ellos no estaban solos, así como nosotros no estamos solos. Jesucristo mismo dijo: y yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el fin. Hasta el fin. No estamos sufriendo solo, no se trata de nosotros. Nuestro sufrimiento ni se compara al sufrimiento de Cristo mismo. Jesús dijo: si a mí me han perseguido, perseguirán a ustedes también. Y la prueba de que nosotros estamos en el camino correcto es que estamos siendo perseguidos como Cristo fue. Esa es la señal. El punto es entender que yo necesito confiar en la presencia de Dios, aun cuando no la veo. Ellos vieron la presencia de Jesús, pero ya estaban en el fuego. El tema es: confío yo que Dios estará conmigo, incluso antes de que me echen al fuego. Porque después que habían sido echados, no había como vuelta atrás, ¿no? No había como decir: no, me arrepiento. No, sí, demasiado tarde. Confiamos nosotros en la presencia de Dios. Confiamos en la presencia de Jesús. Jesús estaba con ellos. Confiamos nosotros en que nuestra vida debe vivir no para nuestro beneficio, sino que para la gloria de Jehová, para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor, para que Él sea glorificado. Si me tienen que echar del trabajo, que me echen del trabajo. Si me termina la relación, se terminará. Si pierdo una oportunidad de negocio, la perderé. Y el Señor me sostendrá. Eso es lo que hemos cantado. Pero solo puedo llegar a ese punto cuando cada momento de mi vida esté trabajada para que Dios sea glorificado en mí, en mi éxito y en mi fracaso, en mi vida familiar, en mi trabajo, en mis negocios, en mi vida ciudadana. Que Dios sea glorificado ahí, que Dios sea más glorificado ahí. Ese debe ser nuestro deseo. Así que, ¿cómo enfrentaremos entonces la oposición? Tenemos que entender que ellos reaccionaron no con ira contra sus acusadores, porque seguramente ellos pueden decir: oye, que soplón ustedes, ¿qué onda ahí mirando? ¿Qué te dicen? Muchos de nosotros desviamos el foco y nos concentramos en las personas que nos acusan, y muchas veces nos acusan de la verdad. Si usted tuvo hermanos, usted sabe qué es lo que significa eso, ¿no? Alguien te acusará. No, alguien te acusará. Nosotros sabemos que es difícil poner el ojo en lo que realmente está pasando. Debemos hacer como esos tres muchachos, Ananías, Misael y Asaías. Esos son sus verdaderos nombres. Como ellos, no depositar nuestra preocupación contra las personas que nos acusan, contra el sistema, contra el gobierno, contra el pensamiento, la cultura. Nosotros debemos poner nuestro corazón en paz delante del Señor. Y decir que sabemos que oposición hay y habrá, pero así como persiguieron a nuestro Señor, nos perseguirán a nosotros. Por esa razón mucha gente hoy día está en la cárcel. Por esa razón mucha gente hoy día está sobre riesgo de que sean muertos. Por esa razón mucha gente ha perdido su familia, ha perdido sus bienes. Nosotros quizás no estamos perdiendo mucho comparado a lo que mucha gente en ese exacto momento está perdiendo, pero seguramente podemos nosotros ser confrontados en instancias grandes o pequeñas de la vida, pero la prueba va de acuerdo a la vida de cada uno. ¿Cómo enfrentaremos? ¿Cómo daremos la razón de la esperanza de Cristo que está en nosotros? ¿Cómo responderemos? Jesucristo dijo que el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva en la vida eterna. Si yo la amo, si amo mi vida y todo lo que conquisté con ella, los beneficios que tengo, la comodidad que conquisté, los logros, historia, si amo todo eso, perderé. Pero si amo a Cristo más que a mí, más que mis logros, más que las bendiciones, entonces ahí sí gozaré para siempre. Cierra sus ojos, vamos a orar.